Y sí, usted se sentó acá, así que ahora me va a tener que prestar atención. Pero la palabra de Dios dice que vamos a ser testigos tanto en Jerusalén, en Judea, en Samaria, como hasta lo último de la tierra, ¿no? Y realmente cuando nosotros miramos las estadísticas globales, vemos todo lo que nos falta en cuanto a la obra misionera, todo lo que hemos empezado, pero todo lo que falta. Y hoy hablaba con unas hermanas, como estamos trabajando también, mi nombre es Marta de Rodríguez, trabajamos en Jucum, Juventud con una Misión, junto con mi esposo. También este año estoy terminando de presidir el segundo año consecutivo que presido lo que es la red de misiones mundiales. Y bueno, es todo el tema de trabajar en misiones, ¿no? Poder levantar una voz por los que no tienen voz, dar este llamado hacia lo que es completar la obra misionera, lo que todavía falta. Pero bueno, en este tiempo la Jerusalén se ha hecho muy grande y el trabajo que estamos teniendo acá en Buenos Aires, sobre todo, estamos muy involucrados junto con mi esposo con todo lo que es el tema del aborto y la despenalización y todo eso, como que nos tiene como absorbidos, ¿no? En este tiempo, pero también veíamos la gran necesidad que hay sobre levantar una voz sobre lo que falta todavía. En el mundo hay 31 etnias que todavía no han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio una vez. Qué tremendo, ¿no? Siendo que hace 2000 años que hemos recibido este mandato, ir y predicar el Evangelio, y esta palabra no dice tanto en Jerusalén como Judea, pero nos cuesta lo simultáneo, ¿no? Es como que siempre queremos terminar algo para empezar otra cosa y terminar algo para empezar otra, y nos cuesta la simultaneidad. Pero es tan importante poder llevar esta palabra, poder llevar este evangelio hasta lo último de la tierra, poder alcanzar estas 31 etnias que todavía no han tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Quizás hemos visto mucho a nivel de misiones, muchos de nosotros, pero hoy un poquito lo que es el panorama global misionero, hay 3 ventanas, digamos, en las que nos podemos acercar hacia lo que es los no alcanzados, ¿no? Una es la ventana demográfica, otra es la ventana de las religiones del mundo y otra es la ventana de los no alcanzados. Por supuesto que imagínense, nosotros acá tenemos 20 minutos, entonces lo vamos a dar así rapidito. Pero en lo que me quería enfocar en esta tarde, más que nada, es en lo que es la explosión demográfica. Una de las preocupaciones mundiales que se está viviendo en este tiempo es la gran cantidad de gente, ¿no es cierto?, que se va sumando al mundo. Nosotros decimos que en este momento aproximadamente más de 2.000 millones de personas, 2.000 millones de personas todavía no han tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Imagínense, en Argentina yo recién, no me gusta meterme en números porque nunca me salen los números, ¿no? Siempre me equivoco con los números. Así que recién venía hablando con mi esposo, Alejandro, él es muy bueno para números, y le decía, papi, bueno, 2.000 millones de personas que todavía no escucharon, que no tuvieron la oportunidad de escuchar, no la oportunidad de decidir. Usted me entiende la diferencia que hay, ¿no? Entre la oportunidad de escuchar o la oportunidad de decidir. Estamos hablando de personas que no tuvieron la oportunidad de escuchar. 2.000 millones de personas. ¿Cuántos argentinos somos? Más o menos unos 44 millones de argentinos. Entonces estamos hablando entre 40, 45 argentinas, población, a nivel de población,
40, 45 argentinas enteras a nivel de población que todavía no tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio. Ni hablemos de la palabra escrita, ¿no? Nosotros creo que hoy a la tarde vamos a tener también un taller sobre traducción de la Biblia, lo que es letra, la traducción de la Biblia. Y nosotros sabemos que la palabra dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos, ¿no? Que penetra. Imagínense que hay pueblos enteros que no tienen ni siquiera el Evangelio traducido. Ni siquiera un Evangelio traducido para poder leer en su propio idioma. La explosión demográfica, la cantidad de personas. Ahí decíamos que las 2/3 partes de la humanidad todavía no tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, o no tienen una iglesia que se pueda reproducir, ¿no? Que pueda crecer, que pueda desarrollarse como iglesia. Y cuando nosotros en Misiones hablamos de iglesia, no hablamos quizás como de lo que nosotros estamos acostumbrados como iglesia, ¿no? Que decimos con el pastor, con una congregación, con un templo. Cuando nosotros en Misiones hablamos de iglesia, hablamos de un grupo casero que tiene la posibilidad de autogobernarse, de tener un equipo de crecimiento, de tener un grupito que sabe hacer un estudio bíblico, de tener un grupito que puede ir a predicar a sus amigos en su lugar, ¿no? Y aún en eso todavía hay cantidades de pueblos que no tienen iglesia. No como nosotros lo pensamos, simplemente un grupito casero. Me acuerdo siempre un testimonio, ¿no? De una misionera que estaba en España. Y uno podría decir, bueno, España, un país alcanzado en un sentido, ¿no? Pero ella le venía predicando, ella venía del norte de España, de La Coruña, y le habló a una mujer en el micro. Y la mujer se decidió por el Señor, ¿no? Y esta misionera dice, bueno, pero no la voy a dejar acá, no la voy a alargar, bueno, por lo menos voy a ir, voy a bajar con ella en su pueblo. La mujer la había invitado a la casa, le dijo, bueno, voy a bajar en tu pueblo, voy a ir a tu ciudad, a ver si encontramos algún lugar, ¿no es cierto?, donde vos puedas seguir creciendo en esta decisión que tomaste. ¿Sabés que la misionera bajó en ese pueblo de España, comenzó a buscar y no había ni siquiera una iglesia, digamos, denominacional, como nosotros decimos, histórica, ni una iglesia metodista, ni una iglesia luterana, donde esta mujer, que recién se había convertido, que recién había tomado su decisión por Jesús, pudiera seguir creciendo? Entonces, ¿cómo necesitamos trabajar en la obra misionera? ¿Quién está a cargo del tiempo? ¿Vos me podés ayudar con el tiempo? Porque creo que en 15 minutos, 20 minutos, ayúdame con el tiempo, si no yo empiezo a hablar y no paro, ¿no? Entonces, una de las ventanas es la ventana demográfica. Más de 2.000 millones de personas en el mundo no han oído acerca de Cristo, ¿no? Como recién decíamos, más de 40, 45 argentinas que no tuvieron la oportunidad. Por eso son tan importantes los viajes misioneros, aunque sea a corto plazo. Mire, si usted a veces se mete en una deuda para comprarse una pantalla LED, ¿por qué no se mete también en una deuda para un viaje misionero? Nosotros ahora acabamos de recibir un grupo que estuvo en Rusia haciendo un trabajo precioso. Ahora tenemos un grupo de misioneros que está en Ucrania. Tengo un matrimonio que está en Albania y que estamos también visitándolos en este tiempo. Un matrimonio que está a largo plazo en Albania. En Albania el 90% de la población, 95% de la población es musulmana. Pero lo lindo que en Albania uno dice musulmán, pero el musulmán en Albania es como un musulmán denominacional, como los católicos acá en Argentina. Entonces es muy
accesible poder llegar con el Evangelio a los musulmanes en Albania. Y ahí tenemos un matrimonio, ahora hace poquito se unió una jovencita también al equipo, y en estos 2.000 millones de personas que todavía no han escuchado, también los viajes, las visitas a corto plazo son importantes. Dentro de lo que es la explosión demográfica, el crecimiento evangélico, donde más se está dando en lo que nosotros llamamos el sur global. Ahí nosotros tenemos el norte, dividimos el hemisferio en misiones como en dos grandes bloques, ¿no? El norte global y el sur global. Donde más está creciendo la iglesia es en el sur global. Así que tenemos más responsabilidad, amén. Tenemos más responsabilidad. Y es tremendo, ¿no? Porque, digamos, nosotros, en todo lo que es América del Sur, como hemos crecido, ha sido gracias a los misioneros, ¿no es cierto?, norteamericanos, los misioneros alemanes, los misioneros europeos, que han venido y han, por ejemplo, en Argentina, en el norte, en Salta, cuántas comunidades misioneras, ¿no es cierto?, de pastores que han venido y han plantado las denominaciones. Y tremendo porque en el norte global hay un decrecimiento de la iglesia en este tiempo. Hay un decrecimiento de la iglesia y también hay una falta de crecimiento en la población. Por eso todo lo que es crecimiento demográfico, y es muy significativo ver cómo es el crecimiento demográfico y haciendo un análisis también en lo que es el crecimiento de la iglesia. Porque en este tiempo donde más se está creciendo es en lo que nosotros llamamos el sur global, que sería toda la parte, digamos, Centroamérica, América, África, aún en India. Es muy paradójico India, ¿no? Y muy interesante. Estábamos en un taller la semana pasada en Expo Misión, donde una misionera nos estaba hablando de India, ¿no? Y en India hay pueblos enteros, etnias enteras que todavía no pudimos entrar con la palabra de Dios. Lo interesante es que también en India hay un crecimiento demográfico muy importante, y lo interesante es que también la iglesia está avanzando, ¿no? ¡Qué tremendo! Y yo creo que mucho de eso ha sido también por nuestras oraciones. Entonces, es muy importante en esto de lo que es este análisis de la explosión demográfica, este análisis del crecimiento, que no solamente se está dando el crecimiento a nivel de población, sino que también se está dando el crecimiento a nivel de evangélicos, ¿no? Entonces vemos que en este sur global hay una gran explosión demográfica. Y acá tenemos un poquito algunos números. En el norte, lo que nosotros recién hacíamos referencia en este norte global, en 1990, ahí vemos una población de 1.200 millones, en el 2011 1.200 millones y en el 2025 1.300 millones. Eso es como ha crecido la población. Ahora vos fíjate en el sur global, los que necesitan, tengo pendrive, vos después por ahí, si tienen un pendrive, yo toda esta información se las puedo dar, hay un librito muy lindo, porque tenemos este ratito es como para despertarnos, no es como para darnos sed y decir, nosotros como iglesia latinoamericana tenemos una tarea muy importante para dar. En el sur global, que es lo que recién hablábamos, ¿no es cierto?, todo lo que es Centroamérica, África, miren en el sur, en los 90, 4.100 millones, en el 2011, 5.800 y en el 2025 la progresión es de 6.900. Miren cómo crece la población. Impresionante, ¿no? Ahora, hay otra lectura. Ahora que nosotros estamos metidos con todo el tema de política internacional,
de la ONU, ¿no? Del Fondo Monetario Internacional y todo esto que estamos metidos, y con todo, por ejemplo, este tema del aborto y este tema de ideología de género está muy linkeada, como dicen ahora, está muy vinculado todo esto con el crecimiento global, con la explosión demográfica. ¿Por qué? Porque muchas de estas políticas internacionales justamente tienden a decir, bueno, no podemos crecer tanto, porque el mundo va a explotar. Y de alguna manera tenemos que frenar este crecimiento. Una de las maneras de frenar este crecimiento ha sido a través de la legalización del aborto en muchos países, y también a través de estos movimientos como LGTB y a través de la ideología de género. Porque todo esto va como frenando el crecimiento global. Por eso es tan importante que nosotros como Sudamérica y podamos influenciar también a África, y como misiones podamos despertar en este tema y frenar, sobre todo en Argentina, en el tiempo que estamos viviendo. Entonces, acá tenemos los 10 países más poblados del mundo. China, India, fíjense la progresión de crecimiento. Estados Unidos, acá nos llama la atención, ¿no? Estados Unidos como el tercer país más poblado del mundo. Ahora, lo interesante es que Estados Unidos no es tanto, cuando se hacen los estudios de crecimiento demográfico, en Estados Unidos no es tanto por norteamericanos que nacen de norteamericanos, sino que mucha del crecimiento de Estados Unidos tiene que ver con la migración, ¿no es cierto? Todo lo que es Centroamérica, todo lo que es norte de África, que trata, ¿no es cierto?, de inmigrar a Estados Unidos para una vida mejor. Entonces acá tenemos, bueno, Brasil, Rusia, Japón, y ahí vemos, ¿no?, que para el 2050, excepto Estados Unidos, todos los demás países con esta tendencia de crecimiento demográfico son del sur global. Tremendo, ¿no? Cómo tenemos y cómo esta explosión demográfica nos tiene que abrir y alertar nuestros sentidos para lo que es la tarea misionera. Las 15 ciudades más grandes del mundo, con gran cantidad de habitantes. Tokio, Nueva York, otra vez, también podríamos decir que estas ciudades tienen que ver mucho con la migración, ¿no? Por ejemplo, Nueva York. La población de Latinoamérica, cuando nosotros vemos en los estudios las menores de 15 años, en Bolivia un 36%, en Centroamérica un 33%, en Perú, fíjense, todos en el sur global. Por eso es tan importante la tarea que nosotros hacemos con nuestra niñez. Por eso es tan importante la tarea que hacemos en las escuelas. Por eso es tan importante la tarea que nosotros hacemos desde nuestra escuela dominical, donde nosotros no tenemos que simplemente entretener a nuestros niños, sino que ya tenemos que empezar a darles herramientas y formarlos y hablar de temas de actualidad con nuestros niños. Por supuesto que darles formación bíblica, pero en la medida que le vamos dando formación bíblica, también darle formación misionera y también darle un entendimiento de hacia dónde va el mundo. En cuanto a la explosión demográfica, vamos a ver 6 palabras claves. Una es la diáspora, los migrantes, los emigrantes, los inmigrantes, los refugiados y los desplazados. A uno le parece que todo es lo mismo, ¿no? Pero no, porque cada uno de estos grupos tiene una característica diferente. Y en cada uno de estos grupos sería tan importante que nosotros, como iglesia, tengamos una estrategia misionera. La diáspora, por ejemplo, el 79% de los argentinos de hoy descendemos de inmigrantes. La diáspora, por ejemplo, los judíos en Argentina, ellos fueron una diáspora, ¿no?
porque fue un grupo, todo un grupo, toda una población que por un tema puntual, ¿no es cierto?, puede ser de guerra, puede ser de persecución, se traslada hacia otra nación. Eso es la diáspora. Los migrantes son los que cambian de zona o nación por diversas razones, ¿no? Las comunidades migratorias, por ejemplo, las que van a las cosechas, ¿no? Quizás tenemos, por ejemplo, muchas comunidades bolivianas que se trasladan a Salta, por ejemplo, cuando es el tiempo de la cosecha del azúcar, y cómo ahí nosotros podemos enfocarnos, ¿no es cierto?, en tener una tarea misionera en los migrantes. Después tenemos los emigrantes. Los emigrantes son aquellas personas que dejan su nación más definitivamente. No solamente traspasan una frontera, sino que buscan en otra nación un mejor estilo de vida, ¿no? Por ejemplo, los africanos. Y ahí tendríamos muchísimo para hablar, ¿no es cierto? Por ejemplo, Francia. Se dice que Francia para el 2025, por eso ganó Francia, ¿no? Ganó el Mundial Francia, ¿no? ¿Por qué ganó el Mundial? Porque tenía futbolistas africanos. No sé, así cualquiera, ¿no? Pero ¿por qué? Es tremendo, ¿no? Pero esto tiene que ver con la explosión demográfica, con los cambios migratorios, ¿no? Con estos emigrantes que buscan un lugar mejor. ¿Y cuál puede ser nuestra tarea como iglesia? Se dice que Francia para el 2025 prácticamente va a ser musulmana, ¿no? ¿Qué tarea para nosotros como iglesia? Los refugiados son aquellos que han sido forzados a emigrar, ¿no? Por ejemplo, las comunidades sirias, como nosotros estamos trabajando. Si ustedes quieren más información, hay en el stand de Juventud con una Misión, que es el stand número 600. Y también tenemos otro stand de la obra misionera, el de Etnia. Bueno, no me acuerdo en dónde. Tenemos dos stands que ustedes pueden ahí ir y buscar información, cómo estábamos trabajando con el tema de refugiados. Y por último, los desplazados. Los desplazados son, y se está trabajando mucho en Colombia, con el tema de desplazados, por ejemplo, los venezolanos. El venezolano en este momento es una comunidad desplazada por la guerrilla o por movimientos políticos, desplazados de sus tierras. Y finalmente, un poquito lo que hablábamos al principio de todo, en este pantallazo fugaz que dimos en este ratito, todo lo que tiene que ver con planificación familiar, aborto, ideología de género, LGTB, manipulación genética, fertilización asistida y alimentos transgénicos. Bueno, rapidísimo, para pensar, todo esto es para pensar y es para que nosotros nos despertemos. ¿Cómo estamos trabajando como iglesia en un mundo donde el mayor crecimiento está siendo en el sur global? Para los que necesitan, si tienen pendrive, les podemos pasar la información ahí, y el mail, en donde, bueno, ahí con Berito, ponete de pie, pero ahí ella nos puede estar informando si ustedes necesitan más información sobre el mundo musulmán, las comunidades desplazadas, los misioneros, el tema de refugiados que estamos trabajando fuertemente. Así que bueno, gracias por participar, gracias por su atención y que Dios les bendiga.